Hola, ¿cómo estás? Una vez más nos volvemos a encontrar. ¿Cómo fue tu semana? ¿Cumpliste tu lección? Mira que la palabra de Dios es viva y eficaz y es más cortante que una espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Y quizás ya en este momento te has dado cuenta cuál es el propósito de por qué profunda, pero llega a lo más profundo de nuestro ser. ¿Por qué llega a lo más profundo de nuestro ser? Porque separa nuestras ideas aprendidas, preconcebidas, que están equivocadas a la palabra de Dios. Nuestras ideas corrompidas, diríamos, por la filosofía del mundo y que están en contrariedad con la verdad absoluta de la palabra. Pero bien, hoy vamos a hacer la lección número 9. Bienvenido, no te olvides del audio si todavía no lo has enviado con el versículo bíblico. Y hoy vamos a hablar sobre la oración. La lección número 8, la oración. ¿Por qué deberíamos estar siempre agradecidos por la palabra de Dios? Yo creo que tú ya lo has respondido. El pastor Chuck Smith, en su libro Effective Prayer Life o La vida efectiva de oración, dice en la página 43, todos oramos alguna vez en la vida. Aún la persona que dice, yo no creo en Dios, cuando se encuentra en crisis, clama, oh Dios mío, ayúdame. Todos estamos familiarizados con la oración de una manera u otra. La oración es uno de los más grandes privilegios que Dios le ha dado al hombre. Podemos entrar en la presencia de Dios, el creador del universo, y hablar con Él. Y lo que es más importante, Él siempre nos escucha. Esto es lo que dice el pastor Chuck Smith, que fue el fundador de la iglesia de Calvary Chapel o el movimiento de Calvary Chapel. Pero primeramente vamos a ver la oración. ¿Qué es la oración? Pues la oración es el medio de comunicación y el privilegio que Dios nos dio, el Padre, para hablar con Él. Eso es la oración. Yo le hablo a Dios, yo converso con Dios y aún puedo clamar a Dios. O sea, si hay problemas, dolor o sufrimiento, puedo hablar. Él me escucha, siempre me escucha. O sea, en este mundo no estamos solos, tenemos a alguien que nos escucha. Pero número 2, ¿quiénes son los que deben de orar? Hable tu Biblia en Salmos capítulo 32, versículo 6. Por eso, dice el texto, los fieles te invocan en momentos de angustia. Caudalosas aguas podrán desbordarse, pero a ellos no los alcanzarán. La respuesta a la pregunta, ¿quiénes deben de orar? Pues los fieles. Nosotros, los creyentes, debemos de andar siempre en oración. Número 3, ¿a quién debemos de orar entonces? Vamos a abrir Mateo capítulo 6, versículos 5 al 15. Dice el texto, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. O sea, ¿a quién debemos de orar? Pues al Padre Celestial. Y si me dicen, ¿y cómo? En secreto. Es decir, tú tienes que tener un momento especial en el día para conversar con el Padre. Esto es uno de los milagros que viene de la salvación, porque recuerda que los judíos no pueden decir Abba Padre, porque es una ofensa, porque sería como decir, oye, yo tengo una intimidad personal contigo. Pues ellos no lo hacen. Y si tú vas un día a Jerusalén y tú dices, Abba Padre, pueden agarrar unas pedradas y lanzártelos porque es blasfemia. Pero el milagro y la gracia, el pacto de la gracia en la cual nos estamos nosotros y ese milagro que nos ha otorgado el Señor, es que nos hace sus hijos, nos da la seguridad de la salvación. Y ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos decirle, Abba, o sea, Padre, hazlo. Ora en secreto. Número 4. ¿Qué debemos pedir? Filipenses capítulo 4, versículo 6. Abre tu Biblia. Filipenses 4, 6 dice, no se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Entonces, ¿hay algo que te inquieta? Eso es lo que debes de pedir. ¿Tienes necesidades? ¿Cuáles son? Presenta tus peticiones. Eso es lo que nosotros debemos de pedir. Mateo capítulo 6, versículo 10 dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo. Entonces, ¿qué debo de pedir según este versículo? Al final, que Dios haga su voluntad, no haga mi voluntad, que Dios haga su voluntad. Recuerda una cosa muy importante, la oración es para que Dios haga su voluntad, no tu voluntad. Yo le puedo pedir muchas cosas, yo le puedo suplicar y decir al Señor aún con lágrimas, pero siempre tengo que aprender lo que hizo nuestro Señor Jesucristo al Padre. ¿Qué fue lo que dijo? No se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Termina siempre en tus oraciones de esta forma. Señor, que sea tu voluntad hecha. Porque nos han enseñado, como decía muchas veces en este evangelio de fe y prosperidad, a veces esas ideas preconcebidas, tú declara, tú decreta, tú di nomás y se va a cumplir. O sea, Dios no es un títere tuyo. Al contrario, Dios es el creador y tú eres la criatura, tú eres el siervo, Él es el amo. El amo, ¿quién ordena? ¿El siervo o el amo? ¿Quién ordena? ¿No? ¿El creador o la criatura? Pues la voluntad de Dios sea hecha y aprendamos que nuestro mismo Señor Jesucristo lo hizo con el Padre. Cuarto, seguimos. ¿Qué debemos de pedir? Según Mateo capítulo 9, versículo 38, dice el texto, pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Entonces, según este versículo, ¿qué debemos de pedir? Que el Señor envíe más obreros. Levante obreros. Quizás tú vas a ser el próximo obrero, pero mi oración siempre es esta. Señor, levanta obreros porque debemos de cumplir la misión de Dios. Segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 1. Por último, hermanos, oren por nosotros para que el mensaje del Señor se difunda rápidamente y se le reciba con honor, tal como sucedió entre ustedes. Según este versículo, ¿qué debemos de pedir? Que el mensaje de Dios se difunda. Santiago capítulo 5, versículo 13 al 16. Dice el versículo 14 y 15. ¿Está enfermo alguno de ustedes? Haga llamar a los ancianos de la iglesia para que oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. La oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará, y si ha pecado, su pecado se le perdonará. ¿Qué debemos de pedir según este versículo de Santiago? Por la sanidad de los enfermos y por si hay pecados que ha producido esta enfermedad, el Señor los va a perdonar. ¿Qué debemos de pedir? Seguimos en lo cuarto, Efesios capítulo 3, versículo 14 y 19. O 16 y 17. Le pido que, por medio del Espíritu, con el poder que procede de sus gloriosas riquezas, los fortalezca a ustedes en lo íntimo de su ser, para que por fe Cristo habite en sus corazones, y pido que, arraigados y cimentados en amor. ¿Qué debemos de pedir según este versículo? Fortaleza, y para que Cristo habite en nuestros corazones. ¿Dónde debemos orar? En 1 Corintios, ya sabemos qué debemos de pedir, ahora vamos a ver dónde. ¿Dónde es el lugar que debemos de orar? 1 Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nosotros. Según este texto, ¿dónde debemos de orar? En todas partes. Hubo un pequeño error de ratas anteriormente, pero ya sabemos qué debemos de pedir. Ahora, ¿dónde? Hay personas que piensan que se debe de orar solo en el templo, en la iglesia, pero este versículo dice que en todas partes. La mujer samaritana le dijo esta pregunta a Jesús. Ustedes dicen que se debe de orar en el templo de Jerusalén. Nuestros antepasados nos dijeron en este monte. Había un monte en Samaria que ellos consideraban que Dios se manifestaba ahí. Y entonces Jesús le dijo, va a llegar, mujer, el día y la hora en que ni en Jerusalén ni en ese monte van a orar o adorar al Señor. Porque Dios está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Y lo van a hacer en cualquier lugar. O sea, tú puedes estar en tu centro de trabajo, tú puedes estar en tu centro de estudios, en tu habitación, en cualquier lugar, ora. Y te vas a dar cuenta que a medida que tú tengas una vida de oración, no solamente vas a orar en una hora específica, no vas a orar solamente en un lugar específico y en tu devocional. Al final, el cristiano ora que cada 5 minutos, cada 10 minutos, cada 15, hoy con la tecnología,
A veces mandan un WhatsApp o un mensaje y dice, por favor, ore por tal. Yo digo, en ese momento, cierro mis ojos, Señor, oro por tal persona. A veces veo una noticia, Señor, oro por esto. Estamos en constante oración. ¿Ok? Esto es lo que vamos a ver. Ahora, ¿dónde debemos orar? Que dice la Biblia en Lucas capítulo 19, versículo 46. Escrito está, les dijo, mi casa será casa de oración, pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Según este versículo y Lucas, también debemos de orar en la iglesia. O sea, no estoy diciendo que no debemos de orar en la iglesia. Sí, solo digo, para empezar, es en todas partes. ¿Y a qué se refiere cuando hablamos de la iglesia debe ser la casa de oración? Es que la iglesia debe brindar un día especial de oración. Hoy lo hacemos por las plataformas virtuales. Estamos teniendo nuestro día de oración. O sea, eso se llama oración en comunidad. El otro que es oración personal. Debemos de seguir practicando como familia la oración en comunidad y lo hacemos en un lugar, en una hora o en una reunión. Según Mateo 6:6, pero tú cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Y así tu Padre que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Entonces, ¿dónde debemos de orar? Ya hemos dicho en todas partes, ya hemos hablado en la iglesia, ahora es orar en nuestra habitación y en lo secreto. Y eso es una oración muy personal, muy íntima, y yo espero que tú lo hagas y que aprendas esta lección, que sea un hábito el orar. Al final, aquel que tiene como hábito la oración se aliviará de muchas cargas y problemas. Inclusive se habla de la oración como terapia. No sé si has escuchado esto. Dice que los que oran más viven más. Los que oran menos porque se cargan con todas estas emociones encontradas, porque la vida trae dificultades y problemas, pero cuando venga así, ora en secreto, ora al Señor. Número 6. ¿Cuándo nosotros debemos de orar? Lucas 18:1. Jesús le contó a sus discípulos una parábola para mostrarles que debían orar siempre sin desanimarse. Esto es lo que dice Lucas 18:1. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Cuándo debemos orar? Siempre. Siempre. ¿Y qué significa siempre? Pues todo el tiempo debemos de orar. No hay el día que vamos a dejar de orar. La oración es como yo lo diría, como la respiración. ¿Qué te parece si en este momento, a ver, toma aire, ¿no? Inhala. Todavía no exhales. Vamos a esperar. A ver cuánto aguantas. ¿Todavía sigues aguantando? Ya. Bueno, esa es la oración. ¿Se puede vivir sin respirar? Pues no se puede vivir sin respirar. Por eso recuerda que la oración es aliento de vida. El que ora más, vive más. ¿Cuándo debemos de orar? 1 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Día y noche le suplicamos que nos permita verlos de nuevo para suplir lo que le falta a su fe. ¿Cuándo debemos de orar? De día y de noche. Esa es nuestra respuesta. Sí, vamos a leer Salmo 61:2. Desde los confines de la tierra te invoco, pues mi corazón desfallece. Llévame a una roca donde esté yo a salvo. ¿Cuándo debemos orar? Cuando estemos en problemas, cuando nuestro corazón desfallezca. Es el momento de orar. Así ya sabemos, ¿no? ¿Qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? Ahora, ¿por qué? 7. ¿Por qué debemos de orar? Lucas 22:40 nos dice, cuando llegaron al lugar les dijo, oren para que no caigan en tentación. ¿Por qué debemos de orar? ¿Sabes qué? Joven, señorita, ora para que no caigas en tentación. Pero ¿cómo es que oraría? Es una parte porque estás en comunicación con Dios y sabes su voluntad, pero también tiene que ver tu decisión de decirte de alejarte del pecado. Recuerda, no enfrentes la tentación, no te hagas el bravo, no sé, ¿no? La persona fuerte, decir a mí no me va a pasar. No. La Biblia dice, huye.
Escápate. No es de cobardes huir de la tentación, es de valientes. Pero ora para ser fuerte. ¿Por qué debemos de orar? Vamos a ver ahora Efesios capítulo 6, versículo 10 al 12 y versículo 18. Dice el texto: por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este versículo 12 y versículo 18 al final? Es para resistir las acechanzas del diablo. Efesios capítulo 3, versículo 14 al 20, o 19 al 20, perdón, dice: en fin, que conozcan ese amor que sobrepasa nuestro conocimiento, para que sean llenos de la plenitud de Dios, al que puede hacer muchísimo más de todo lo que nosotros podamos imaginar o pedir, por el poder que obra eficazmente en nosotros. ¿Por qué debemos de orar? ¿Cuál sería la respuesta? Exacto, para que su poder actúe en nosotros. Vamos a leer Juan 15:5. Jesús dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Entonces, ¿por qué debemos de orar? Orar por dar mucho fruto. Orar para no estar separados de él, porque necesitamos estar conectados como esa rama, ¿no? Esas ramas con el tronco principal para dar fruto. Imagínate separado esa ramita, ¿no? Y dar fruto, pues se seca. Pues así debemos estar con nuestro Señor. Ya hemos visto el por qué, el cuándo, el dónde y todo. Ahora vamos a ver el cómo. ¿Cómo debemos de orar? Romanos capítulo 8, versículo 26. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Entonces, ¿cómo debemos de orar? En el Espíritu. Y algunos dirán: pero pastor, ¿cómo es que se ora en el Espíritu? Pues esto es un momento en el cual tú puedes guardar silencio, porque tenemos el Espíritu Santo, y a veces no sabemos qué pedir más. Decimos: Señor, te puedes quedar en silencio, contemplando su gloria, su majestad, recordando los versículos bíblicos que has aprendido, tener un tiempo de intimidad con el Señor, o simplemente dejar hablar y dejar que la palabra de Dios pueda llenar tu vida. O si tienes el don de lenguas, puedes seguir orando en lenguas en tu devocional, porque la Biblia dice que esas lenguas te ayudan para ti. Si no hay un intérprete, porque eso es un asunto en la iglesia y lo vamos a ver más adelante, el hablar en lenguas, pues si tú hablas en lenguas es el momento de hacerlo, porque el que habla en lenguas, dice Pablo, a sí mismo se edifica. Vamos a ver ahora Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14. Esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Entonces, ¿cómo debemos de orar? Conforme a su voluntad, sería la respuesta. Judas 1:20. 21. Ustedes, en cambio, queridos hermanos, manténganse en el amor de Dios, edificándose sobre la base de su santísima fe y orando en el Espíritu Santo, mientras esperan que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia les conceda vida eterna. ¿Cómo podemos orar? En el Espíritu Santo, mientras esperamos, ¿no?, la venida, igual en nuestro Señor aparezca y estemos felices. Seguimos cómo debemos orar. 1 Corintios 14, versículo 15. ¿Qué debo de hacer entonces? Dice Pablo, pues orar con el Espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar en el Espíritu, pero también con el entendimiento. ¿Cómo debo de hacerlo? Si es en el Espíritu y yo hablo en lenguas y puedo hacerlo para mi edificación, ahora voy a orar con el entendimiento. Esa sería la respuesta de este versículo. En el entendimiento. Muy bien, estamos aprendiendo ya muchas cosas de la oración, ¿no? El por qué, el cuándo, el cómo, el dónde. Ahora, ¿qué obstáculos hay en la oración? Número 9. ¿Qué obstáculos nosotros tenemos en la oración? Isaías 59:2. Son las iniquidades de ustedes los separan de su Dios. Son estos pecados
los que los llevan a ocultar su rostro para no escuchar. ¿Cuál sería el primer obstáculo de la oración y qué es lo que dice el texto? Nuestros pecados. Esa es la respuesta. Nuestros pecados nos separan de Dios. Estamos viviendo en pecado. Una cosa es caer en pecado, otra cosa es vivir en pecado. O sea, yo puedo caer en una mentira, pero no puedo vivir en mentira y mentira y mentira. Yo puedo caer quizás, lamentablemente un día, en una página pornográfica, porque a veces te envían cosas, pero otra cosa es vivir en constante pornografía y pornografía. Y eso es un obstáculo en la oración. Una cosa es caer. Un día, si caíste en el alcohol. Otra cosa es ser un alcohólico, un borracho, porque hay personas que dicen, pero yo me emborracho solo el fin de semana. Mira, eso es pecado. Y esos pecados son obstáculos para la oración. ¿Qué otros obstáculos nosotros tenemos para la oración? Ven, Santiago capítulo 1, versículos 6 al 8 dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitados y llevados de un lado al otro por el viento. Quien es así, no piense que va a recibir cosa alguno del Señor. Es indeciso, inconstante en todo lo que hace. Entonces, ¿cuál es el otro obstáculo de la oración según este versículo? La duda. No dudes, hermano. Confía en las promesas del Señor. Hasta ahora, mira, Dios ha sido fiel y no te ha fallado. ¿Piensas que te va a fallar ahora en esta situación que tú te encuentras? No dudes. ¿Cuál es el otro obstáculo de la oración? C, Santiago 4:3. Y cuando piden, dice, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. ¿Cuál sería la respuesta según este versículo? Pues un obstáculo de la oración es que piden mal, piden para satisfacer sus propias pasiones, ¿no? Es interesante porque una persona puede orar y decir, Señor, yo necesito un Ferrari. Y Señor, no necesitas un Ferrari. Si quieres, desde ahí le extorsiona al Señor para hacer tu obra, para llegar a la iglesia temprano. Pues el Señor te va a responder eso, porque no necesitas un Ferrari, solo necesitas ser puntual, ¿no? O sea, ¿sí me entiende con este ejemplo? O sea, oramos con cosas vanas, cosas que simplemente consideramos que nos merecemos o son buenas para nosotros, pero no es verdad. Vamos a ver Lucas, capítulo 18, versículo 9 al 14. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, dijo el fariseo, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Y lo miraba ese recaudador de impuestos. 12. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Entonces acá vemos el siguiente obstáculo de la oración. ¿Cuál es? La oración del fariseo. ¿Y cuál es la oración del fariseo? Una oración orgullosa, soberbia. Es que si tú vas a Cristo y dices, Señor, hoy día me he portado bien, hoy día he leído la Biblia, hoy día he hecho esto, mira, yo no soy como ese otro hermano pecador, o mira, Dios, desde ahora, y te pido entonces, por lo que yo he hecho, por mis méritos, te pido que hagas esto, o te elogias a ti mismo. Esto es un obstáculo en la oración. ¿Cómo debo de acercarme? Como el recaudador de impuestos. Señor, perdóname. Señor, necesito de ti. Recuerda, lo único bueno en ti y en mí es Cristo en nosotros, porque no hay ningún ser humano que sea bueno. Vamos a terminar ahora con la tarea. Tienes que leer Efesios capítulo 1 del versículo 15 al 23 y luego vas al capítulo 3 y del versículo 14 al 21. Estos párrafos lo tienes que leer como tarea. Vas a memorizar Santiago capítulo 5 versículo 16 y vas a mandar el audio ojos cerrados, que es, por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y es eficaz. Me lo mandas el audio por el chat que tenemos del grupo y ahí empezamos
Ahora estamos listos para la siguiente lección, la lección 9. Dios te bendiga. Nos vemos pronto.